Muy buenas noches, les damos la bienvenida a nuestra octava transmisión del programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Les acompañamos don Gerald Solano y quien les habla Percy Rodríguez. Muy buenas noches. Antes de abordar nuestro tema de fondo, pasamos ahora a nuestra sección de noticias internacionales, porque es hora de tomar el pulso al acontecer global. Sí, bueno, Reuters nos dice detectado un cuarto caso de coronavirus en Cataluña, mientras el hotel de Tenerife sigue aislado. Bueno, sin duda ya coronavirus está en Europa, eso genera una gran preocupación después, digamos, de los datos que se tienen para Italia y el comercio de Perú dice lo siguiente, dice coronavirus en Brasil. Nueva noticia de hace unas horas, un hombre da positivo en la primera prueba preliminar. Muy grave, está muy cerca, ¿verdad? Coronavirus en Brasil. Y también, perdón que me amplíe con este tema, en el caso del Universal de México, que dice Estados Unidos advierte que coronavirus llegará al país, pide a ciudadanos prepararse. La noticia de lo que trata es que ya no se está hablando de si llegará o si no llegará. Es decir, en Estados Unidos las dos agencias o los centros de control y prevención de enfermedades están planteando, y además el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, están planteando que el coronavirus va a llegar, que no se trata ya de, de si llega o no llega, sino de cuándo va a llegar y a cuántas personas, en cuántas personas se va a transmitir. Definitivamente un tema al cual hoy le daremos y le dedicaremos parte de nuestro programa, ¿verdad? Nuestro tema de fondo será precisamente el coronavirus, pero en otros temas también internacionales, la BBC Mundo habla precisamente sobre algunos temas y lo titula como temas espinosos en el Medio Oriente. Y el primero de ellos es precisamente las rondas de negociaciones, ¿verdad? Que se empiezan a vislumbrar con respecto a ciertos o hacia los temas principalmente del plan, ¿verdad? Llamado el plan de paz del siglo por el presidente Trump, donde hay posiciones digamos muy claramente encontradas y en paralelo Netanyahu empieza, ¿verdad? Toda su preparación a la campaña electoral, lo cual definitivamente este será un gran tema digamos, de agenda. Sin embargo, la posición clara de los palestinos y del mismo Israel es que no se debería de dividir Jerusalén. Y yo creo que va a ser, ¿verdad? Así como ha sido a lo largo de la historia, un tema definitivamente álgido y un tema que no va a permitir avanzar precisamente las negociaciones. Y esto será un tema que deberemos de llevarle el pulso y creo que desde nuestro programa dedicaremos un espacio dedicado a él. Sí, el país de España publica la siguiente noticia. Mubarak, el faraón más longevo de una casta militar, fallece. Eh, si recordamos hace unos años, en el 2011 me parece, las famosas primaveras árabes, este presidente era el presidente de Egipto que fue depuesto por una revolución que yo recuerdo, en algún momento lo hablamos ayer, cuando el presidente Obama da un discurso, ¿verdad? Las principales plazas de Egipto, del Cairo, están tomadas por los revolucionarios en paz, ¿verdad? Es una revolución en paz. Y el presidente Obama le dice al presidente Mubarak que es mejor que él renuncie. Y de alguna manera, desde los tiempos del presidente Nasser, fue una llamada de atención para Egipto, que siempre había estado del lado de Estados Unidos, para que él renunciara. Yo no sé si Obama tenía tan claro qué iba a pasar después, porque después los diversos grupos revolucionarios van a tomar de alguna manera el poder. Incluso lo toma el presidente Morsi, con el famoso partido de los hermanos musulmanes, y genera toda una polémica acerca de hacia dónde va Egipto, porque Egipto siempre fue de alguna forma el portaaviones de Estados Unidos en la región.
Y a partir de la caída de Mubarak, eso se empieza a cuestionar. Ahora bien, los militares no le permitieron a Mubarak, a Morsi continuar en el poder y finalmente es tomado por el famoso general al-Sisi. Otra noticia que me llamó mucho la atención, perdón que me amplíe, es también un análisis que hacen en el periódico El País titulado Un Egipto sin los egipcios. El sueño de la libertad duró poco. Hoy la represión no conoce límites y ese es el legado imborrable de Mubarak. Después de 30 años de Mubarak, después de la revolución, la primavera árabe, entre comillas, porque siempre se supo que no era, que probablemente no iba a haber democracia a partir de eso, ¿verdad? Y después la toma del poder por parte de los militares, lo que ha generado en Egipto es más represión, más autoritarismo y menos democracia para ese gran país. Claro, y siguiendo tomándole el pulso al acontecer internacional, hay dos noticias importantes en dos medios que por lo menos yo quisiera resaltar. El primero es igual en BBC Mundo, pues con el caso del asesinato y la tortura de una niña de 7 años en México. Y es lo uno precisamente con una noticia del medio de New York Times que habla sobre la forma en que el presidente AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado frenar la violencia, que incluso la titulan que es necesario que el presidente López Obrador frene la violencia descomunal en México. Estamos hablando de que en lo que llevamos del año han batido, digamos, un número récord de femicidios. Estamos hablando del caso de esta niña de 7 años y que precisamente se hace toda una crítica a la forma en que el presidente AMLO está continuando la famosa guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pero que sigue dejando definitivamente un número importante de muertos a nivel de la sociedad civil, ¿verdad? No hay que olvidar que esta situación obviamente es la idea del presidente AMLO, pero que muchas de las medidas del presidente y parte del discurso en campaña era que se iba a abordar de una forma diferente, pero digamos, seguimos cometiendo los mismos errores. Y ahí eso nos lleva, digamos, también a preguntarnos de nuestra parte académica y de la parte de análisis si todos estos años la guerra contra el narcotráfico la hemos venido haciendo de una forma equivocada, ¿verdad? Pero porque al fin y al cabo lo que estamos logrando es tener cada vez más violencia, cada vez más muertes, ¿verdad? Los números, digamos, en el caso mexicano son, digamos, alarmantes y esto precisamente lleva a hablar de más de 300,000 muertos, ¿verdad? Y más de 60,000 personas desaparecidas, ¿verdad? Es decir, ya esto forma parte de la cotidianidad de los mexicanos, pero es un tema que se le está demandando al presidente y que el presidente lo prometió, digamos, en campaña, que sin lugar a dudas yo creo que, digamos, debemos resentarnos y recapacitar precisamente la forma en que se ha venido manejando, porque si lo vemos, si lo hemos conversado en otros espacios, si es precisamente una estrategia que ha seguido la región, ¿verdad? Centroamérica también ha venido más o menos en una misma línea de combate contra el narcotráfico, con la diferencia de que, ¿verdad? En el caso por más de Costa Rica, los niveles de violencia se han tratado de disminuir y de mantener, pero o sea, sabemos el caso de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, con este tipo, digamos, de situaciones. Y México en este momento, la situación por lo menos a nivel de números es realmente alarmante. Sí, vamos a tener que dedicar un programa a ese tema, Gerard, porque es un tema que se las trae. Cuando López Obrador llega al poder, llega con la promesa de que va a frenar la represión contra los grupos narcotraficantes, es decir, que con ellos no hay que pelear, sino que con ellos hay que negociar, ceder espacios, aquella política de abrazos y no balazos. Pero definitivamente, a más de un año de su gestión, los índices siguen, las negociaciones no se ven por ningún lado, la desaparición de la policía militar y de la policía federal es un problema para el presidente, la creación de una Guardia Nacional que no tiene pies ni cabeza, que no se sabe dónde se está financiando, que no es un cuerpo claro en su creación y que además es un cuerpo que ha sido utilizado para enviarlo a las fronteras
para de alguna manera desarrollar la política del presidente Trump de no permitir que los migrantes traspasen tanto en la frontera norte de México como en la frontera con Guatemala y con Belice. Entonces uno pensaría que el capital político que se ha invertido en esa nueva filosofía de abrazos y no balazos no está rindiendo los frutos que deberían de rendir. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Porque los presidentes anteriores metieron al ejército, ¿verdad? Hubo Claro. enfrentamientos fuertes, ¿verdad? Pero recientemente, con el cambio de política en México, parece que tampoco se está logrando mucho. Yo siempre pienso que la inversión social es una inversión que usted no la va a ver en temas de homicidios o de disminuir los grupos mafiosos o narcotraficantes en el corto tiempo. Claro. Es una inversión de muy largo plazo, pero mientras tanto, ¿qué? Claro, y es que hablamos de círculos, ¿verdad? Y parte, digamos, del tema, y lo que señala un poco la nota también es, digamos, regiones, por ejemplo, como en Guanajuato, toda la lucha que ha habido por el tema del combustible, pero que está, al fin y al cabo, en medio de una zona, de un corredor de paso, ¿verdad? El estado de León, Guanajuato, es frontera con Michoacán, donde estamos hablando de que solo en el año 2019 más de 3.540 personas fueron asesinadas, ¿verdad? Y que estos grupos, hay más de una docena de bandas que están luchando por controlar estos corredores y que lo que hacen es incluso extorsionar, por ejemplo, a productores de aguacate, que son una de las principales, industrias que hay en la zona que generan y producen alrededor de 2.300 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de que ya el tema ya no es solo violencia, hay un tema también de impacto en la economía, pero que sin lugar a duda tendremos que ahondarlo en otro programa. Y vos que venís llegando de México y de esa zona, vas a tener que contarnos un poco más en otro programa sobre esto. Bien, AFP, la agencia de noticias, nos dice: visita de Trump a India empañada por violencia en Nueva Delhi y sin avances en diferendo comercial. Es decir, pareciera que hay dos problemas se ha encontrado Trump. Una serie, digamos, de actos vandálicos o de manifestaciones que se están dando en Nueva Delhi, que ya llevan más de 130 personas heridas, ya hay varios muertos, en una posición, digamos, de la población contra una serie de reformas constitucionales que quiere pasar el presidente hindú, y que está buscando fortalecer la nacionalidad hindú sobre el resto, digamos, de los grupos étnicos de ese país. Por ejemplo, uno de las incógnitas es, bueno, de aumentar el nacionalismo, ¿qué pasa con los el nacionalismo hindú? ¿Qué pasa con los 200 millones de musulmanes que viven ahí? Entonces, esa pugna étnica se ha visto ahora de manifiesto, probablemente a propósito de la visita del presidente Trump, y también problemas en los acuerdos que han estado tratando de firmar o que han estado firmando, ¿verdad? Son una serie de acuerdos en donde todavía hay diferendos por aquello de la política de Trump de Estados Unidos primero y por parte de la India de su política de Made in India, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, de este tema escucharemos sin duda en los próximos días. Por su parte, Sputnik News habla precisamente de que Rusia está desarrollando un misil hipersónico para el novedoso caza Su-57. Bueno, definitivamente es un tema que ya en otro programa y en algún otro momento habíamos hecho mención, y es ese nuevo, ¿verdad? Esa nueva carrera armamentista que pareciera estar consolidando el presidente Putin, ¿verdad? Está empezando a avanzar en armamento, ¿verdad? Está actualizando, mejorando, innovando en temas de armamento, lo cual definitivamente para algunos analistas, señala la nota estadounidense, esto es un tema que habrá que tenerle cuidado, pero nos resulta curioso que el presidente Trump no sea un tema que lo mencione tan fuertemente, y menos ahora que está en campaña y con algunos temas por ahí que se han hablado de interferencia rusa en elecciones, ¿verdad? Pero sin lugar a duda es un tema importante de ir analizando, porque hemos venido diciéndolo, el sistema multilateral, ¿verdad? Ha venido viéndose de alguna forma, ¿verdad? Golpeado, deteriorado por la posición del presidente Trump y su no confianza, no su credibilidad dentro del sistema, y que por otra parte pareciera que el espacio
de debilitamiento del sistema multilateral lo está aprovechando en este caso Rusia para seguir en esta carrera armamentista. No habrá que olvidar lo que hemos mencionado en otros programas, que es precisamente el juego entre las potencias, ¿verdad? Parte de esa dinámica de carrera armamentista. Pero bueno, definitivamente habrá que darle seguimiento al tema. Y sobre todo con un problema extra, y es que al presidente Trump le cuesta hacer amigos. Él está acostumbrado a jugar solo, ¿verdad? Claro. Le cuesta hacer amigos. En cambio, Rusia, parte del éxito que ha tenido su política exterior es la capacidad de hacer alianzas. Y muy en tono con lo que acabas de mencionar, Gerald, el periódico El País también titula: Hillary Clinton dice que los servicios secretos rusos aún trabajan para Trump. Es terrible. Los servicios secretos rusos aún trabajan para Trump. Bueno, esto lo dice en el marco de una presentación de unas películas, son como 6 películas de 60 minutos cada una, que van a hablar sobre la vida de Hillary Clinton. La entrevistan a ella, entrevistan al esposo, el esposo llora hablando del caso aquel de Lewinsky. Entonces, parte, digamos, de la vida estadounidense, en donde se retrata una sociedad y se retrata también la campaña política que ella vivía. Parece que la película comienza con los temas de los correos que se filtraron en algún momento en aquella famosa trama rusa en que se dice que los hackers rusos filtraron muchos de sus correos, también Wikileaks con Assange, ¿verdad? Ellos habían también filtrado una serie de documentos de Hillary Clinton, que al final el mismo director del FBI en su momento explicó que no tenían mayor trascendencia, ¿verdad? Como para generar un proceso, pero que de hecho le hizo un daño grande a Hillary Clinton y a una semana de las elecciones, ¿verdad? Bueno, definitivamente habrá mucho que analizar. Los invitamos a todos ustedes a revisar noticias internacionales, dejarnos sus comentarios, sus consultas sobre cualquier noticia y cualquier temática internacional que les llame la atención. Y durante esta semana estaríamos conversando por medio de nuestras redes con ustedes. Continuamos entonces con nuestra sección del personaje de la historia. Hoy hablaremos sobre 2 médicos a quienes les correspondió identificar enfermedades en la Costa Rica de antaño. Uno de ellos era italiano, Esteban Corti Roca, y el otro guatemalteco, Benigno Castro Ladambres. Sí, así es. Hoy hemos querido, dado que nuestro tema de fondo es la epidemia del coronavirus, que podría convertirse en una pandemia, según la OMC, ¿verdad? Por lo menos pide que nos preparemos para ello. Hemos decidido hablar sobre 2 médicos que tuvieron una influencia muy particular en Costa Rica. Pero estamos hablando de la Costa Rica de muy antaño. El primero, Esteban Corti Roca, de origen italiano, precisamente nacido en Milán, a propósito de que la noticia de hoy es la caída de la bolsa de Milán por el tema del coronavirus. Bueno, este médico vino a Costa Rica ya por el año 1790. Estamos hablando a finales de la colonia. Es un médico que cuando llega a nuestro país logra identificar el mal de Hansen. El mal de Hansen, o llamado en ese tiempo el mal de Lázaro, era la lepra. Fue el primer facultativo que identifica ese mal en nuestro país y que empieza a trabajar sobre ello. Él se había graduado en la Universidad de París. Y a la llegada a Costa Rica se radica en Cartago, donde empieza a tener una serie de problemas. Según nos lo dice el licenciado Barrio Nuevo, en una biografía que hace sobre este señor, cuenta que él se hizo muy amigo de las faldas en Cartago. Pero estamos hablando de la Cartago de finales del siglo XVII. Del siglo XVIII, es decir, una Cartago sumamente conservadora. Y él parece que entre las muchachas con las que se mezcla incluso con algunas señoras casadas. Y eso le genera una cantidad de problemas terribles, ¿verdad? Imagínate lo que eran esas sociedades, parece que tuvo descendencia con alguna de ellas. Y bueno, eso aunado a que el médico graduado de París era amante de las hierbas, de hacer experimentos
con la medicina natural, le permitió a los cartagos fabricarse la historia de que quizás ese juego que hacía con las hierbas medicinales de repente era un acto de brujería. Estamos hablando de la Costa Rica colonial. Y entonces deciden acusar al médico ante el Santo Oficio, ante la Inquisición, que tenía su sede en Guatemala. Y entonces lo mandan a traer desde Guatemala, ¿verdad? Mandan un grupo de soldados y se lo llevan para Guatemala para ser juzgado. Bueno, resulta que la ley en ese tiempo decía que si una persona era acusado ante el Tribunal de la Inquisición por brujería, tenía la acusación y en el juicio tenían que presentarse las personas que habían firmado que el médico era un brujo. Y resulta que quienes habían firmado era todo Cartago, ¿verdad? Todos los señores de Cartago por ese asunto de que el médico era amigo de las faldas y además parece que hablaba de más. Todo el pueblo firmó. Entonces todo el pueblo de Cartago tuvo que trasladarse a Guatemala para poder testificar en el juicio contra Esteban Corti Roca. Bueno, faltando un día para que se diera la sentencia, él logra fugarse de la cárcel, ¿verdad? De la cárcel y se va para Cuba, se fuga a Cuba. Él estaba acusado por el Tribunal de Oficio de Guatemala, por el Tribunal de Juicio de Nueva España en México y por el Tribunal de Cartagena en Colombia. Imagínate las acusaciones que tenía. Él se escapa y bueno, finalmente él muere en Filadelfia, en Estados Unidos. Muchos años después, 25 años después, luego de escribir algunos tratados de medicina muy famosos en el mundo. Bueno, ese es un caso. El otro caso tiene que ver con Benigno Castro Landambres, un médico guatemalteco que llega a Costa Rica en el tiempo de la independencia. Es contratado por las municipalidades de San José, de Cartago, de Alajuela y sin duda va a ser uno de los médicos que va a redactar el primer reglamento de medicina en nuestro país, el primer reglamento de salud. Va a conformar la primera junta sanitaria en nuestro país, va a trabajar varias epidemias, sobre todo de tosferina, que afectaba mucho a la población infantil, y va a generar una serie de obras y de procedimientos en limpiezas personal e higiene para poder, digamos, contrarrestar algunas de las enfermedades de principios, digamos, de la Costa Rica, la formación de su estado. Termino acá para no hacerlo más largo porque estamos muy interesante, Percy, precisamente por el tema que vamos a abordar hoy, es que el rol de los médicos y el rol de quienes tienen que identificar las enfermedades, principalmente cuando nos enfrentamos a situaciones como el tema que hoy tenemos de fondo, que es precisamente el del coronavirus, resulta, digamos, trascendental a la hora de poder obtener información y poder tomar, digamos, esas decisiones. Pero bueno, les agradecemos a ustedes por continuar con nosotros, llevándole el pulso a los temas internacionales, y al ser las 8:23 vamos a dar inicio con nuestro tercer bloque, el cual analizaremos, como ustedes lo vieron en nuestras redes, el impacto del coronavirus en la economía global. Y para ya ir entrando un poco en el tema y compartir con quienes nos están hoy acompañando, es precisamente un tema que tuvimos discusión, ¿verdad? A la hora de definir el tema, y decíamos, todos los medios han venido tratando el tema, tenemos varios días, varias semanas de estar siendo bombardeados por la temática, pero quisimos entonces abordarlo desde una perspectiva un poco más global, más en términos del impacto que podría tener este virus en la economía, precisamente por un tema, vamos a ver. Muchas veces estamos preocupados, o por lo menos lo que resaltan en las noticias es la cantidad de personas infectadas, la cantidad de personas que han venido, digamos, lamentablemente muriendo por el coronavirus, pero no hemos visto más allá de las implicaciones que puede tener una región en cuarentena, o los impactos que podrían tener en temas de logística, el impacto que podría tener en producción de alguna industria en particular, en temas digamos, de servicios, etcétera. Sin embargo, obviamente deberíamos de empezar por conversar un poco por elementos, digamos, tal vez básicos, llamémoslo así, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un coronavirus?
Y cuando hablamos de un coronavirus, precisamente se le dice coronavirus a un grupo o a un gran grupo de virus que son comunes entre los animales. Y ahí, digamos, viene un elemento, digamos, importante, donde los científicos han señalado que en casos muy raros, casos muy extraños, que se les han llamado los zoonoticos, perdón, significa que pueden transmitirse de esos animales a humanos. Y que según, digamos, el Centro de Control y Prevención de los Estados Unidos, precisamente es lo que pasa en el caso de, digamos, del COVID-19, como se ha, digamos, ya nombrado a este coronavirus que inicia o surge, digamos, en China. Y precisamente algo que algunas personas, y que creo que ha sido de las búsquedas más altas en estos últimos días, es precisamente el tema de los síntomas también, ¿verdad? Este coronavirus, ¿verdad?, resulta ser un tipo de, digamos, de enfermedad o una enfermedad tipo una gripe, ¿verdad? Es decir, cuando vemos hay algunos síntomas que son secreción nasal, tos, un dolor de garganta, posiblemente un dolor de cabeza, quizás fiebre. El asunto ha sido, ¿verdad? Y eso es uno de los temas, porque vamos a ahondar ahorita en el papel o el rol que ha tenido el gobierno chino, pero ha sido una tos de una semana, de unos días, empieza la fiebre. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Y no sé si a vos te ha pasado, Percy, cuando uno se resfría, que a veces empieza, ¿verdad? Ay, tengo una tosecita, tengo algo, van pasando los días, ya cuando te das cuenta tenés más de una semana de estar con la tos, y hasta ese momento uno empieza a decir, mira, tengo como una gripe. Bueno, pareciera que algo así ha sucedido con algunos de los casos del coronavirus, lo que hace que las personas, en los inicios, obviamente, de la aparición de no vayan al médico de forma inmediata, ¿verdad? Podría ser que por ahí vendría un poco la justificación del gobierno chino de no haber dado datos, digamos, en un momento, digamos, inicial. Lo que sí resulta, digamos, acá, digamos, preocupante es precisamente que pareciera que la forma de transmisión no está tan clara, ¿verdad? Pareciera que puede ser, no está, digamos, todavía con certeza si con solo tocarse entre las personas contagiadas ya hay transmisión, o si sería solo con algunas de las salivas, ¿verdad? Cuando uno tose o con alguna secreción, ya sea nasal, etcétera. Pero lo que sin lugar a dudas nos ha venido, digamos, a preocupar es precisamente la rapidez con la que se ha venido, digamos, extendiendo. Y ahí, digamos, hay un dato tal vez, digamos, importante en términos de donde surge digamos, el virus, y es precisamente que inicia en la ciudad de Wuhan, ¿verdad?, de la provincia de Hubei, donde, si vemos el caso, y para los amigos que nos acompañan, precisamente la ciudad de Wuhan tiene más o menos unos 8.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que es una sexta parte del territorio costarricense. Pero en esos 8 kilómetros cuadrados viven 11 millones de personas. Para darnos un ejemplo, es el tamaño del cantón de Tibás. Geográficamente. Geográficamente hablando. Entonces imaginémonos el cantón de Tibás ahí, con 11 millones de personas viviendo en ese espacio. Sí, que imagínate que Tibás tiene como 100.000 habitantes y es el más densamente poblado de Costa Rica. Entonces, ahora 11 millones, la capacidad obviamente de propagarse el virus iba a ser bastante alta. 8 kilómetros cuadrados. 8.000 kilómetros cuadrados. Ah, no, entonces estoy equivocado. Es un poquito más grande. Claro. Pero estamos hablando, ¿verdad?, precisamente en un dato importante, es que la ciudad de Wuhan, ¿verdad?, y para los amigos que lo pueden ver, digamos, en el mapa que estamos proyectando, está ubicada en una zona o en un punto estratégico que le facilita, ¿verdad?, mover mercancías, mover personas a los principales puertos de China, ¿verdad? El caso de Guangdong, el caso de Shanghai, el caso de Shandong, ¿verdad?, un poco más al noreste, pero es una ciudad sede de los principales productores nacionales de automotores y de acero. O sea, se habla de que hay más de 300 de las 500 principales empresas que hay en el mundo, o sea, que tienen presencia en el mundo, que están ubicadas ahí. Bueno, esto definitivamente es un tema que
que empieza entonces a tomar la connotación, digamos, que quisiéramos darle, ¿verdad? Es decir, la parte tal vez médica y la parte de los síntomas, lo mencionamos más para contextualizar un poco esto, pero es visualizar precisamente qué podrá significar, y no sé, digamos, si los amigos, digamos, acá, digamos, principalmente en Costa Rica, aunque veo que hay gente de México y otras partes de El Salvador que nos están, digamos, saludando, habrán tenido que vivir, digamos, la decisión de un gobierno de decirle a una ciudad de 11 millones, por ejemplo, que está en cuarentena y que nadie puede salir, nadie se puede mover. O sea, ¿qué significa eso en términos económicos? ¿Verdad? Porque estamos hablando de que ya llevamos varios días, varias semanas, ¿verdad? Con el tema de la cuarentena. Y precisamente surge el tema del coronavirus a finales del 2019 en una época donde la industria, donde el comercio empieza a recibir grandes pedidos, grandes compras, porque se acercan las fiestas, por lo menos en Occidente, nuestras fiestas de Navidad y demás. Es decir, hay una serie, digamos, de compras que se tienen que hacer, digamos, a China. Pero también venía la celebración ahora en febrero del Año Nuevo Chino, ¿verdad? Entre enero y febrero. O sea, es decir, hay digamos, hay un impacto realmente en términos de la línea o la dinámica de, por supuesto, de la parte, digamos, económica y la parte industrial. Ahora, no hay que olvidar algo, ¿verdad? Y aquí tal vez es importante señalarlo, pero sí que hablamos precisamente de que al ser una zona de producción o de industria para suministros de automotores, para acero, estamos hablando de que hay proveedores fuera incluso de China que no están logrando recibir esos suministros. Estamos hablando de empresas de automotrices, Honda, Toyota, etcétera. Estamos hablando de empresas que aunque sean de casa matrices fuera, no van a estar recibiendo sus, digamos, sus partes para poder terminar el proceso de ensamblaje. Y esto definitivamente hay, digamos, ciertos temas. Pero aquí hay un dato tal vez, o un tema que podríamos, digamos, también conversar, y es el tema de la forma en que se propaga y la mala información o la información que se empieza a recibir. El gobierno chino ha sido criticado precisamente por lo menos en lo que hemos visto en medios, por haber callado al médico que digamos que inicialmente descubre el virus. Y entonces ahí empezamos también a cuestionar si pudimos haber dado una respuesta muchísimo más rápida a nivel, digamos, internacional, porque ya no solo está ubicado en China, sino que ya se contabilizan 38 países con casos, ¿verdad?, de personas infectadas por el virus. Infectados por el virus. Gerald, para aclarar el tema de la extensión geográfica, que con el mal ejemplo que puse, 8.000 kilómetros cuadrados es lo que tiene Wuhan. Estamos hablando, por ejemplo, del tamaño de la provincia de Alajuela, que tiene 9.500 kilómetros cuadrados, y una población menor a 1 millón de habitantes, 850.000 habitantes. Un poco como para tener una idea, digamos, del tamaño, y 11 millones de personas viviendo ahí. Yo quería tal vez acotar a lo que estás planteando, Gerald, que la OMC entró a Wuhan, hizo una serie de estudios y ha determinado 3 elementos que me parecen bastante interesantes de mencionar con respecto, digamos, al desarrollo del virus. Lo primero es que la tasa de mortalidad del COVID-19 está entre el 2 y el 4% en Wuhan. Es decir, uno cuando escucha los números y uno dice, bueno, 80.000 personas que están contagiadas, uno puede pensar que tal vez esas 80.000 personas se van a morir, ¿verdad? Es como lo que uno asocia inicialmente. Pero no, es decir, pareciera que el virus en Wuhan tiene un estimado de tasa de mortalidad entre el 2 y el 4%, es decir, es realmente baja. Lo segundo es que fuera de Wuhan, la mortalidad en las principales ciudades de China que tienen este virus, estamos hablando de que anda en el 0.7%. Entonces también es todavía muchísimo más bajo, digamos, de la ciudad sede. En primer lugar. En segundo lugar, descubrieron que para las personas que tienen esta enfermedad, el tiempo de recuperación es de 2 semanas. Uno también hubiera pensado que al no haber una cura, aquello iba a ser más largo, ¿verdad? Pero el tiempo de recuperación de la enfermedad es de 2 semanas. Y lo tercero, a partir de los estudios que se hicieron con el coronavirus, el COVID-19 en Wuhan, es que
En el caso de las personas que tienen ya una enfermedad grave, una enfermedad crítica y son contagiados, su recuperación anda entre las 3 y las 6 semanas. Este dato a mí me pareció interesante porque, bueno, la OMS ha dicho que todavía no es una pandemia, simplemente es una epidemia a una escala grande, a una escala, digamos, extendida, en donde la misma OMC está planteando que hay que prepararse para una pandemia, para una posible pandemia que podría extenderse, pero en donde el COVID-19 tiene una particularidad y es que es un virus muy contagioso, pero es un virus con una baja tasa de mortalidad. Ahora, aquí entra lo que vos estás planteando. Puede tener una baja mortalidad, es muy contagioso, pero está generando un miedo tan terrible que las principales bolsas del mundo se están desplomando una por una, ¿verdad? Uno puede verlo, por ejemplo, en el caso de las bolsas eh, de Londres, por ejemplo, la bolsa de Londres cayó un 3.34% el lunes. La bolsa de Milán se desplomó entre ayer y hoy en un 5.3%. La bolsa mexicana se cayó en un 3.9%, me parece. Las acciones de las empresas argentinas cayeron en más de un 7% en la bolsa de Wall Street. La bolsa brasileña cayó en en estos días de lo que llamamos de la semana, un 0,61%. Y se cree que en lo que va del mes se pudo haber caído entre el 2.86 y el 3,62%. Es decir, son porcentajes muy fuertes que lo que muestran es un efecto dominó en las bolsas del mundo. Porque uno diría, bueno, el fenómeno de repente sí se ha concentrado sobre todo en los países asiáticos. Yo tengo aquí... Bueno, pero Percy, ahí mientras buscas el dato, te agrego otro. Recordad que en el caso nuestro, Recope, la rebaja que solicitó del precio de los combustibles, que fue una rebaja pareciera importante en términos del monto, la justificación es prácticamente de que el precio internacional del petróleo bajó por la cuarentena y por la demanda china. ¿Verdad? Al tener a las personas en cuarentena que se queden en sus casas, ha disminuido la demanda por combustible y que eso obligó al precio entonces a disminuir, ¿verdad? Versus la relación. Y nada más antes de que dieras el dato, digamos, tal vez para los que nos acompañan, digamos, los tres conceptos que has mencionado, ¿verdad? Se habla de una endemia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una enfermedad que está habitualmente en épocas fijas, ¿verdad? En un país o en un lugar y que no se trata de casos graves, ejemplos, varicela, malaria, ¿verdad? Hablamos de una epidemia cuando la enfermedad se propaga por algún tiempo en un país afectando simultáneamente a un gran número de personas, y hablamos de pandemia cuando la propagación es mundial de una nueva enfermedad que se extiende rápidamente porque hay pocas defensas, digamos, frente a ella. Y de ahí un poco la decisión de la OMC de hacer la alerta de la posibilidad de encontrarnos ante una pandemia. ¿Verdad? Porque como te mencionaba, ya hablamos de 38 países con casos registrados. Obviamente el de mayor número de muertes China, le sigue Irán y tercero Italia, si mal no recuerdo. Sí, tengo aquí algunos datos. China, casi 80.000 personas contagiadas. Corea del Sur, 977. Casi que los 1.000, ¿verdad? 2.000 contagios. Japón con 1, Taiwán 31, Filipinas 3, Vietnam 16, Camboya 1, Malasia 22, Singapur 90, Australia 22, Sri Lanka 1, India 3, Nepal 1, Afganistán 1. Bueno, el caso, por ejemplo, de Irak y de Irán, ¿verdad? En donde Irán, nos decía nuestra productora antes de entrar en este programa, que incluso ya está cerrando las fronteras, ¿verdad? Que esa es una de las consecuencias que tendría este caso. Ahora vimos la noticia hace unas horas, Brasil, un caso preliminar que pareciera que da positivo, Canadá 11, Estados Unidos 53 contagios, ¿verdad?
Egipto 1, Israel 2, Italia 283, muy alto, ¿verdad? Un dato muy alto. Estamos hablando, Percy, de que con esta decisión del gobierno para contener la propagación de todos estos datos en estos países que has mencionado, hablamos de que aproximadamente un 60% apenas de la industria china o las fábricas chinas son las que están operando. ¿Verdad? O sea, definitivamente China es uno de los principales proveedores del mundo. Ya hay empresas que han anunciado, ¿verdad? Que han tenido, yo recuerdo el caso hace un par de días, leía el caso de Apple, que ya tuvo que hacer una, digamos, reproyección de sus utilidades precisamente por la caída que va a tener en ventas y, digamos, y en la relación con el caso, digamos, chino. Sí. Estamos hablando que el peso que tiene, digamos, China en esas cadenas de suministro, en esa cadena global de valor, definitivamente con esta situación del coronavirus estamos empezando a sentirla ya a nivel de diferentes sectores o diferentes industrias. Sí, el fin de semana hubo una reunión del G20, de los ministros de finanzas del G20, los países más poderosos, digamos, las economías más poderosas del mundo, las 20 economías más poderosas. La reunión se llevó a cabo en Arabia Saudí y ellos planteaban que sentían, ¿verdad?, este fin de semana que el coronavirus representaba como epidemia un grave riesgo, dicen, para los mercados mundiales. Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, decía que el coronavirus ha interrumpido la actividad económica en China y podría poner en peligro la recuperación de la economía global. El impacto, decían el fin de semana, antes de los contagios en Europa esta semana y en América. El virus podría generar alrededor de 1 punto antes de los contagios de esta semana en Europa, la caída de 1 punto en el comercio. Pero ese dato se queda pequeño, ¿verdad? Ya en China se habla hasta de un 4% en este cuatrimestre en pérdidas generales. Ahora, en esta reunión con los saudíes se planteaban dos elementos fundamentalmente. El primero es que el coronavirus perjudica las existencias del petróleo en el mundo. ¿Por qué? Porque China es precisamente uno de los principales importadores de crudo a nivel mundial. A pesar de que ellos producen mucho petróleo, mucho crudo, también consumen muchísimo. Entonces, tienen en ese sentido, importan gran cantidad. Y lo segundo es que perjudica el precio del petróleo, que en estos días lo hemos visto a la baja. Entonces, pareciera que, y todos lo sabemos, cuando el petróleo se cae, ¿verdad?, en el precio, tiene implicaciones en todos los sectores económicos y en la vida cotidiana de las personas, porque perjudica en todo. En algún momento me dio la impresión, escuchando a los ministros de Finanzas, de que ellos estaban esperando que la Reserva Federal de los Estados Unidos o que el Banco Central Europeo generara algún tipo de directriz para que el comercio se regulara. Lo que pasa es que esto no está funcionando así. En realidad está afectando a todos los sectores. Estaba escuchando, por ejemplo, que en el sector de la aviación, en el sector turismo, la caída ronda el 7%. Por ejemplo, aerolíneas, ya las aerolíneas incluso económicas como EasyJet, tuvieron pérdidas en un 16.47%. 16, es muy alto. O una aerolínea como TUI en un 10,11%. O en Ryanair, por ejemplo, en un 12,31%. Es que son datos realmente, pérdidas que están sufriendo, digamos, las aerolíneas, que además eso afecta el turismo, afecta los viajes, sin contar el tema de los cruceros, ¿verdad? La cantidad de cruceros que están varados, la gente ya no está adquiriendo los paquetes, no se está presentando a los viajes que tenían planificados. Y bueno, bien lo decías vos, el otro sector que también lo está sufriendo bastante es las empresas tecnológicas, ¿verdad? Incluso en Barcelona estaba por llevarse a cabo la Mobile World Congress, ¿verdad?, que era la feria de tecnología más grande del mundo y que se canceló. Estaba propuesta del 24 al 27 de febrero y tuvo que cancelarse precisamente por
temores al coronavirus. Entonces, pareciera que una enfermedad que no es tan mortal, ¿verdad?, pero sí muy contagiosa, está generando tal pánico que los mercados se están contrayendo. Uno lo puede ver, por ejemplo, en el sector inmobiliario. En estos países que mencionamos de Asia-Pacífico, muchos de las ventas de propiedades están paralizadas por temor a que las estén vendiendo por casos, digamos, sobre todo en Wuhan y en China, casos de personas que hayan tenido o estén, digamos, relacionadas con algún tipo de enfermedad, específicamente el COVID-19. Ahí tenemos una pregunta, Percy, en redes sociales nos preguntan que cómo podría esta crisis afectar la relación clave entre Pekín y Washington y ante los claros síntomas de una guerra fría tecnológica en desarrollo entre ambos. ¿Podrían las tensiones derivadas de esta crisis del coronavirus empeorar las cosas? Podrían perfectamente, porque tenemos que recordar que cuando hay una crisis, sobre todo porque el otro sector es el sector financiero, ¿verdad?, que está haciendo, que está sufriendo más, la gente lo que hace es buscar, digamos, los bienes seguros, ¿verdad? Flight to quality, volar hacia lo seguro, desplazarse hacia lo seguro, y eso significa la compra, por ejemplo, de oro. Si usted tiene inversiones en una moneda, en colones costarricenses, en euros, usted se va a mover va a preferir sacar su dinero y moverlo hacia digamos, monedas más fuertes. En este caso, el dólar ha estado a la alza, con todo lo que significa para el resto de las economías. Es decir, si el dólar sube, sabemos los problemas que eso genera. Pero la gente, cuando decimos que las bolsas están cayendo, lo que estamos diciendo es que el dólar se está fortaleciendo y que el oro, la gente está comprando más oro, ¿verdad? Es decir, porque al final se siente que es lo que podría salvar en una economía si usted tiene dólares o oro como monedas principales, como sustento principal de la economía. Eso podría ayudar. El otro sector que se está viendo beneficiado son las criptomonedas. No me preguntes mucho sobre eso. Es decir, todavía ese es un mundo, ¿verdad?, que no entendemos muy bien, pero la gente está buscando sacar algunos de sus recursos en las monedas en que las tienen y trasladarlas a lo que se ha dado en llamar las criptomonedas. El otro problema que uno ve es el tema del consumo que China significa a nivel mundial. Porque el hecho de que China no esté comprando petróleo, precisamente por el riesgo que implica a nivel de cargueros, a nivel, digamos, del sector logístico. Y el hecho de que no esté comprando materia prima, lo que esto nos está planteando es que hay un riesgo inminente en las economías mundiales. Yo recuerdo un profesor, un amigo, Francisco Rojas Aravena, fue director de Flaxo muchos años, secretario general, actualmente es el rector de la Universidad para la Paz. Él decía, en un artículo que publicó allá por el 2012, que el crecimiento de Sudamérica estaba ligado al crecimiento de China. En aquellos años decía que por cada punto que China crece, algunos países crecen al 0,4%. ¿Qué significa eso? Si Chile, si Perú, si Brasil, si Colombia o Argentina se ven beneficiados por China y China crece el 10%, estos países van a crecer en un 4%, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado básicamente en los últimos 20 años? Que se vio, por ejemplo, antes de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, es decir, entre el 2003 y el 2008, finalmente China creció y permitió que estos países pudieran sortear mejor la crisis. Pero en los últimos días, si China se estanca en su crecimiento o decrece, ¿qué va a pasar con estos países? Es decir, China crece 10, crecen un 4%. Pero si China baja 10,
significa que bajan un 4%, ¿verdad? Y recordemos que hace unos años, cuando los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff se vieron afectados por la crisis económica, fue no porque China decreció, sino porque China se estabilizó, no creció más o no creció al ritmo que tenía que crecer, y por tanto la economía brasileña no creció al ritmo que tenía que crecer, y por lo tanto el resto de países dependientes de la economía brasileña en Sudamérica también se vieron perjudicados. Entonces, en este efecto dominó, uno podría ver, digamos, varios casos. El primer caso, me parece a mí en América Latina crítico en este momento, es el caso chileno. Chile tiene una dependencia muy fuerte en su economía del cobre. Y sabemos que en este momento los movimientos que empezaron en el 2019 están vigentes. Por una parte están pidiendo un referéndum, ¿verdad? Los partidos políticos andan buscando firmas para el referéndum con respecto al tipo y al modelo económico que Chile tiene que seguir, que ha sido muy exitoso desde el punto de vista económico, pero ha sido un desastre desde el punto de vista de la igualdad social, ¿verdad? Con índices, digamos, de desigualdad muy altos, y en donde el caso chileno nos va a mostrar un panorama terrible en el caso de los transportes que no se están enviando hacia China. Es decir, si China no compra cobre, el cobre chileno, lo que va a pasar es que la economía chilena se va a derrumbar, ¿verdad? En muy, muy corto plazo. Uno podría verlo en el Festival de Viña en estos días, ¿verdad? Que ha sido también un problema controlar para la policía todas las manifestaciones, porque Chile sigue con un calentamiento social exacerbado, la gente se sigue peleando, la gente sigue en una lucha abierta, ¿verdad? En el contexto de un plebiscito, ¿verdad? De un referéndum constitucional, y en momentos en que el ministro de Salud pues sale a decir que hay 260 casos probables, ¿verdad? Que están estudiando para ver si es coronavirus, y que han mandado a esas personas a sus casas, ¿verdad? Bueno, uno no sabe cuánto también puede ser estrategia política, claro. Pero lo cierto del caso es que si China sigue cayendo como economía, deja de importar algunos de los productos que son vitales para América Latina, ¿verdad? América Latina le exporta a China, le exporta soya, le exporta trigo, le exporta maíz, hasta los costarricenses ahora están exportando carne de cerdo, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, países como Brasil, que le importa hierro, Chile, igual que Perú, Chile que le importa cobre, Perú que le importa harina de pescado, México maíz, Uruguay lana y soya, bueno, todos los países que integran el Mercosur. ¿Qué va a pasar con estos países si las exportaciones de China caen? Evidentemente va a tener un peso sobre el Producto Interno Bruto de los países de América Latina, ¿verdad? Como para poner algunos ejemplos, digamos, cercanos a nuestro país. Otro caso, digamos, que por lo menos genera preocupación es el caso de Argentina. Argentina perdió, las empresas argentinas perdieron en la bolsa un 7% de su valor en Wall Street. Hay un vínculo muy importante entre China, entre Argentina y Brasil, ¿verdad? En un contexto en donde Argentina la está pasando mal por 3 razones. La primera es que tiene una presión, existe una presión sobre los mercados emergentes, y Argentina es un mercado emergente. Segundo lugar, se da en el contexto, este asunto del coronavirus y digamos de las exportaciones de Argentina hacia Chile, se dan en el contexto del colapso de las negociaciones con el FMI, ¿verdad? Con el Fondo Monetario Internacional, a partir del colapso financiero global. Y en tercer lugar, porque Argentina ha estado sumida en su propia crisis. Ahí encontramos, digamos, un problema
serio macroeconómico, un problema en el ascensor social Argentina, y en donde además se dice que en estos meses, en este mes, Argentina va a tener probablemente un récord en su producción de soya y en su producción de trigo, a partir de que el clima, las lluvias de febrero, están generando una buena siembra, un buen cultivo de estos dos productos. El problema es que si no lo compra China, en el momento en que tienen una producción récord, la economía argentina se puede desplomar terriblemente. Y a eso unile que estamos renegociando con el fondo, ver si podemos pagar. Entonces, que una caída en la economía podría todavía acelerar ese default de la economía argentina que la vivimos en el 2001. ¿Verdad? Que se vivió en el 2001. Que es la que podemos recordar. Pero sí, bueno, nos va quedando poco tiempo, pero si tal vez podríamos mencionar el caso de Brasil, que es, digamos, uno de los puntos que queríamos tocar, para también hablar del impacto en Costa Rica. Entonces, con el caso de Brasil mencionabas también un poco esa relación de dependencia entre crecimiento o decrecimiento de la economía china versus la economía brasileña. Sí, así es. La bolsa de Sao Paulo se desploma en estos primeros días de esta tercera semana de febrero en un 0,61%. Se habla que para el mes podría estar cayendo entre un 2,86 y un 3,29. En el caso brasileño es muy similar al argentino porque está también teniendo cosechas récord. Es decir, las cosechas récord en soya y en maíz principalmente, con el tema del coronavirus, es un combo que puede generar daños colaterales negativos en la población brasileña. Lo que pasa es que yo siempre a los estudiantes les digo, es como una cuerda, ¿verdad? China jala a Brasil y Brasil a su vez jala al resto de los países latinoamericanos. Si eso lo vemos, por ejemplo, en momentos en que el presidente Bolsonaro ha tenido, digamos, problemas de gobernabilidad importantes, en un contexto en donde vienen elecciones de medio periodo en octubre, que precisamente podrían ser, digamos, una muestra para tomarle el pulso a qué tan bien lo está haciendo Bolsonaro. Lula, que ya salió de la cárcel y está activo políticamente. Y bueno, y una serie de hechos políticos y económicos que está viviendo Brasil, sin duda que su economía se ve afectada por la no compra de productos por parte de China, principalmente el hierro, podría tener consecuencias para el caso brasileño. Y bueno, en el caso de Costa Rica, pero si nos hemos estado, digamos, viendo y hemos escuchado de fuentes, digamos, muy confiables, una disminución importante en términos de las importaciones provenientes de China, lo cual a una parte del sector importador costarricense lo tiene, digamos, preocupado. Estamos hablando, según datos que nos daban, de alrededor de 70 contenedores por semana que se recibían a pasar a recibir 8 contenedores por semana, lo cual definitivamente tendría un impacto. Incluso algunas de esas empresas hablan de riesgos de que si la situación continúa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de buques varados esperando poder llegar a puertos y cargar. Estamos hablando de mercancías que están en puertos esperando que les den luz verdes para poder venir, digamos, al país, que precisamente terminaría reflejándose con un riesgo de despidos, ¿verdad? Entonces, definitivamente el tema, como lo hemos venido analizando en el programa de hoy, el impacto va, digamos, tal vez un poco más allá de lo que hemos visto como datos nada más de las muertes, ¿verdad? Lamentables todas ellas, pero que también tiene un impacto en la economía global. Y esto me recuerda un poco a mis tiempos de estudiante y en algunos momentos cuando compartíamos en aulas que decíamos precisamente las famosas teorías de la dependencia, ¿verdad? Y la dependencia económica. O sea, la globalización nos ha llevado precisamente a esa forma de entrelazar nuestras economías de manera tal que algo que, como mencionabas, un virus que en apariencia no es tan mortífero, que pareciera no ser algo tan grave, tan delicado, definitivamente tiene una repercusión, digamos, a nivel global. La interdependencia compleja. Exactamente. Que era lo que conversábamos. Bien,
En el caso costarricense, a mí además del comercio, me preocupa mucho el tema de si nuestro sistema hospitalario de salud pública está preparado y qué, digamos, está proponiendo el gobierno en términos del manejo, digamos, de la gente que está llegando y entrando por nuestros puertos y aeropuertos. Se le está tomando, tenemos algún tipo de tecnología para tomar la temperatura de las personas que están ingresando, se está realizando eso. Está preparado Costa Rica, digamos, con zonas de cuarentena. Eh, es todo es un tema, ¿verdad? En momentos en donde el gobierno ha estado muy cuestionado con este Bueno, tema de los y datos. un país que depende tanto del turismo, ¿verdad? Que si bien es cierto, no recibimos un volumen tan alto como lo recibe Europa de personas, digamos, provenientes de China o del sudeste asiático, pero que sí, digamos, recibimos de otras regiones que pudieron haber tenido contacto. Incluso uno de los medios internacionales que revisábamos temprano menciona el caso de El Salvador, que le cerró la frontera a visitantes de surcoreanos e italianos, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es nuestra capacidad para poder, digamos, realmente, digamos, Sí. responder? El tema, por ejemplo, de un gobierno que está con problemas de datos, ¿verdad? Que está muy cuestionado por la prensa y por el público costarricense, cómo manejar el tema de prensa y de redes sociales cuando si tuviéramos el coronavirus en Costa Rica, se empiece a manejar el tema de las cuarentenas, porque estamos hablando de que es restricciones a la movilidad de las personas. ¿Cómo se va a manejar eso en Costa Rica? Es decir, eso no está claro. Y finalmente, aunque se sabe que la vacuna todavía se está desarrollando y puede estar lista en unos meses, ¿cuál sería, digamos, la flexibilidad que tiene la caja o nuestro sistema de salud para adquirir rápidamente las... yo quisiera, tal vez antes de terminar, Gerald, simplemente plantear que aquí se pueden dar varios asuntos. Lo primero es que el coronavirus, aunque tiene una baja mortalidad, ¿verdad? Está generando una situación más seria de lo que se esperaba, ¿verdad? Es decir, ha funcionado efectivamente, se ha ampliado más, digamos, de lo que se esperaba. Lo segundo es que todas las bolsas están a la baja, ¿verdad? Todas las bolsas están a la baja. Lo tercero es que está provocando un miedo tan terrible que está generando incertidumbre en los mercados. Los inversores están buscando activos seguros, ¿verdad? El oro, el dólar, las criptomonedas, y eso nos pone a reflexionar acerca de cuál va a ser, digamos, el impacto en el colón costarricense. Ahí hay una preocupación. Uno podría pensar, por ejemplo, digamos, uno podría imaginarse 3 escenarios, si me permitís un minuto para comentarlo rápidamente. El primero es que el brote en China no pase de este cuatrimestre, o sea, un primer escenario. Entonces vos decís, bueno, si no pasa de este cuatrimestre el brote en China, ¿verdad? Que pareciera que ha ido también a la baja, uno podría prever que China tenga una caída quizás de un 4% en el cuatrimestre y que recupere en los próximos 2 cuatrimestres. El problema es que ya esto se salió hacia los otros países de Asia-Pacífico. Entonces uno podría en ese mismo escenario plantear, bueno, de repente el continente asiático va a ser el que soporte el mayor peso, ¿verdad? Y que la dependencia de China en términos de turismo y de algunos sectores esté concentrado en el Asia-Pacífico, ¿verdad? Ese podría ser un escenario relativamente favorable. El otro escenario que me parece a mí que podría ser todavía más problemático es si China no logra solucionar el problema del coronavirus y la crisis se extiende a todo el año. Entonces estamos hablando de una recesión global, de un virus que se está propagando ya más allá de China y de Asia a las economías desarrolladas. Podríamos estar planteando y hablando del cierre de fronteras, es decir, ya se han cerrado ciudades, ya se han cancelado reuniones, ya se han prohibido viajes. En Italia el número de muertos e infectados no deja de parar, ¿verdad? La eurozona podría entrar en una recesión importante. Algunos analistas hablan incluso de impactar el 11% del PIB de la zona euro.
Y un último, digamos, escenario, quizás el extremo, ¿verdad? En donde el virus mute, ¿verdad? Y las vacunas no logren, digamos, controlar, Desarrollarles a tiempo. se aumente la transmisibilidad, la letalidad, se convierta en una pandemia mundial, como la que la OMS está diciendo que deberíamos de prepararnos, que todavía no, pero que no hemos llegado a eso, pero que deberíamos de no descartar que eso pueda suceder, y tomar las acciones pertinentes. Y entonces, en ese escenario muy tipo Hollywood, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué va a pasar, ¿verdad? Entonces vamos a ver caer a las bolsas europeas, ¿verdad? De nuevo, cómo se posiciona el colón, ¿verdad? Con respecto al dólar, y qué va a pasar, digamos, con las bolsas del mundo y los diversos sectores. Entonces, el tema se las Pero trae. bueno, definitivamente, hoy le tomamos el pulso a un tema bastante complejo, con bastantes aristas, bastantes puntos de vista. Le agradecemos a ustedes que se han mantenido hasta esta hora con nosotros. Hemos llegado de esta forma al final de nuestro programa Pulso Global, un espacio creado para analizar los fenómenos y escenarios internacionales que acontecen en el sistema internacional, por lo que les agradecemos el haber estado con nosotros hoy. Sí, agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting, Iskander Group y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Y también le agradecemos a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro y al equipo técnico. Que pasen una muy buena semana. Muy buenas noches a todos.